Hello, sí, estoy de regreso. Estas últimas 2 semanas no han sido como muy excelentes, entonces tuve que detener la producción de videos. Pero aquí estamos. Y el día de hoy les voy a platicar de mis libros 5 estrellas a través del año. En fin, vamos a empezar. Yo comencé a leer en mayo a este ritmo y cantidad de libros. Entonces, mi inicio es en el mes de mayo. Y van a darse cuenta ustedes de cómo mi gusto se va como afinando. Voy como entendiendo cuáles son los libros y géneros que sí me gustan. Como que voy calculándole mejor. Y también me voy volviendo un poquito más estricta con mis calificaciones, porque al principio estaba así como Oprah. ¿Han visto el meme así de que y tú 5 estrellas, y tú 5 estrellas, y tú también 5 estrellas? Y a todo el mundo le estaba dando yo 5 estrellas. Pero ya después, conforme van pasando los meses, se van a dar cuenta que voy apretando las tuercas en cuanto a calificaciones y ya no a todo el mundo le pongo 5 estrellas. Ahora, punto importante y que ayer platiqué en mi TikTok al respecto, es las calificaciones en estrellas son completamente subjetivas. Si tú ves a alguien que está calificando un libro con 2 estrellas, 1 estrella o el peor libro de su vida, que eso no te detenga de leer el libro, porque probablemente para ti vaya a ser el mejor libro del mundo. Entonces, para el 2025 yo creo que lo que voy a cambiar es dejar para mi aplicación de Facebook las calificaciones en estrellas, y cuando haga mis reviews no voy a mencionar cómo la califiqué, más bien cómo me hizo sentir el libro, porque les digo, la calificación en estrellas es completamente subjetiva y quién sabe, a lo mejor un libro que no me guste tanto a mí para ti va a ser el mejor libro del mundo. En fin, les digo que comencé a leer en mayo y tuve 5 estrellas. El primero fue Love on the Brain de Ali Hazelwood, que fue mi introducción al mundo de Ali Hazelwood. Yo a ella la amo. Cualquier cosa que ella publique yo la voy a leer. Hasta ahorita voy a la fecha con las publicaciones que ella ha tenido y no puedo esperar al 2025 para leer el famosísimo Wet. Después me leí mi primer romantasy, que fue mi introducción un poquito al mundo de la fantasía, a la magia, a ir practicando la construcción de mundo, y creo que fue un muy buen comienzo porque jamás había leído fantasía, mucho menos fantasía en inglés. Entonces creo que fueron baby steps que me ayudaron a darme cuenta que este género me gusta muchísimo. Entonces me leí Powerless, que ahorita está muy polémico, de Lauren Roberts. Y en ese momento yo no sabía todo el rollo de que si el plagio, que si la Reina Roja, que si estaba plagiado todo, que si todo estaba copiado. Yo no sé cómo ella logró publicar este libro sin que la demandaran por haberse copiado algo, pero el libro la verdad es que lo disfruté mucho y en ese momento le puse 5 estrellas. Entonces quiero ser fiel al sentimiento que me causó en ese momento, porque honestamente ahorita, después de haber leído más libros de romantasy, ya no sigue siendo 5 estrellas para mí, pero en ese momento a mí me encantó y disfruté muchísimo la poca construcción de mundo que hubo. Me encantó el sistema de magia, era la primera vez que leía al respecto. Lo único que me sacaba de onda es que los personajes eran adolescentes y yo, una mujer de 35 años, leyendo sobre la vida de adolescentes, era bastante extraño. Pero me gustó. Aparte es súper raro que hagan adolescentes que sean como la solución a todos los problemas del mundo. Anyways, esa fue mis 5 estrellas de mayo. Y luego en junio tuve más. Y fue cuando conocí a Abby Jiménez, que es otra de mis autoras de romance que amo con todo mi corazón. Escribe romances con bastante carnita, porque habla también de emociones, habla de problemas reales en el mundo, de problemas en las relaciones que realmente suceden, soluciones que se les pueden dar. Me gustó mucho a mí cómo Abby Jiménez escribe sobre estas situaciones, y me empecé su serie interconectada de Part of Your World. Y irónicamente, el primer libro de la serie interconectada no es mi favorito, sino Yours Truly, el segundo, que a mí me tomó por sorpresa porque dije, ¿qué tan bueno puede ser un segundo libro en una serie interconectada de romance? Muy equivocada. Es de mis libros favoritos de este año. Yours Truly habla de duelo, habla
de pérdida, habla de abandono de una manera preciosa, si es que se puede decir así. Y luego me leí Not in Love, que fue como un choque emocional súper extraño porque no estaba acostumbrada después de haber leído todos los romances de Ali Hazelwood, igual de su serie como, ¿cómo se llama? STEM, creo que se llama la serie de libritos que son 3 romances suyos. Y Not in Love es mucho más pesada emocionalmente hablando. Habla de un tema súper complejo que es el cómo alguien aprende a recibir y dar amor dependiendo de su crianza. Muy, muy interesante. Es de sus libros más spicy, pero yo no concuerdo con muchas personas porque hablan sobre el spice, les gusta mucho como... hay gente a la que le gusta leer los libros solamente por eso. Pero algo que yo saqué de este libro fue el spice estaba cargada de, sí, los traumas de los personajes. A mí me gustó muchísimo cómo abordó este tema Ali Hazelwood, me encantó, espero leer más de este tipo de libros de ella y me gustó muchísimo. Y luego otros 5 estrellas que también fue de Ali Hazelwood fue Bright, y no me da pena decirlo, yo disfruté mucho este libro. Era la primera vez que leía sobre hombres lobos, sobre vampiros, sobre el Omegaverse. No me interesa si eso es raro, a mí este libro me encantó. Pregúntame qué me acuerdo del libro. Absolutamente nada, pero en ese momento lo disfruté mucho y lo único que recuerdo es cómo me hizo sentir. Yo estaba feliz de estar leyendo ese libro y fue demasiado divertido para mí. En junio descubrí, es que van a ver, voy a utilizar mucho la palabra descubrí porque les digo, es el primer año en el que yo leo a esta velocidad y cantidad de libros, pero descubrí otra de mis autoras favoritas del mundo mundial, Julie Soto. Es que su manera de escribir romance está perfecto porque por alguna razón ella tiene la receta perfecta entre romance, comedia y spice. Y lo escribe perfectamente con una trama creíble para mí. Me gustó mucho Forget Me Not, que fue su primer libro que leí. Y me encantó que no era el típico personaje dedicado a lo mismo que todos, ya sea doctor o deportista o lo que sea. Era un florista y estaba muy interesante todo lo que hacía en su trabajo. Muy padre. Y ella era... organizadora de eventos, bastante divertido, me gustó muchísimo, pero estuvo súper extraño porque cuando terminé el libro lloré y fue un final feliz, pero yo me sentía devastada por alguna razón. No recuerdo por qué, pero sí recuerdo que el final de este libro me hizo sentir mal. Y puede ser que fue porque lo terminé muy tarde en la noche y estaba muy cansada, pero eso recuerdo que me hizo sentir este libro, pero sé que lo disfruté y fue 5 estrellas. Y me lo leí al principio de julio porque ese mes fue cuando se publicó el segundo libro de Julie Soto, que es Not Another Love Story, y yo quería una introducción a su manera de escribir y testear si sí me gustaba. Obviamente sí me gustó porque fue un 5 estrellas. Forget Me Not. Y Not Another Love Story, Love Song, me gustó muchísimo más que el primer libro de Julie Soto. Estuvo bastante divertido, la trama muy interesante, un romance entre 2 músicos que son excelentes a lo que hacen, un violinista y un chelista. Y la competencia, el diálogo entre ellos, el diálogo que tenían sobre música, como muy apasionados, con mucho conocimiento de música, a mí me gustó bastante. Me recordó a mi época de secundaria cuando estaba en la sinfónica de la secundaria. Completamente diferente el nivel de desempeño a estos músicos que estaban en una sinfónica de Nueva York. How to End a Love Story fue otro de los romances que me eché en este mes, otros 5 estrellas, y me llamó mucho la atención porque me lo topé en TikTok, y algo que a mí me intrigó mucho es, la autora ya había trabajado para Hallmark, pero la corrieron porque escribía no tan tradicional como Hallmark está acostumbrado. 2, va a ser la guionista para una de las películas o una de las adaptaciones de un libro de Emily Henry, no recuerdo cuál. Y dije yo, interesante. Aparte, no lo recomendaban, o más bien no se puede recomendar por ningún cliché. No es enemigos amantes, no es forced proximity, no es friends to lovers, no es second chance, nada de eso. Está bastante interesante. Yo lo disfruté mucho porque toca temas un poquito pesaditos como el duelo y la pérdida de una hermana en un evento trágico.
y habla sobre la culpa, habla sobre cómo cumplir tus sueños a pesar de no llegar a las expectativas de tus papás. Muy interesante, lo disfruté muchísimo y me lo releí como 3 veces. No me acuerdo cuántas páginas son, pero yo lo releí porque de verdad tiene bastante que sacarle ese romance y espero a leerlo en físico para hacer anotaciones en el libro. Eso es algo que quiero hacer en el 2025, hacer más anotaciones sobre los libros que leo. Otro que me sorprendió y que no había escuchado mucho en TikTok sobre él es The Ex-Vows, que me dio un vibe de Dawson's Creek y a mí en aquella época era súper fan de Dawson's Creek. Me gustó muchísimo, me gustó el brinco de tiempo que había en los ambos puntos de vista. El personaje principal masculino estaba escrito de una manera muy interesante porque es una segunda oportunidad del cliché y está bien interesante que él busca ayuda psicológica como para resolver qué es lo que había salido mal en la relación, no para regresar con ella, sino porque sabía que eso era como un problema que tenía él que tratar. Muy interesante, me gustó muchísimo, lo disfruté bastante y necesita más hype este libro. En agosto entré más en la onda de romantasy, ya para adulto, ya un poquito más complejo que Powerless, y me leí Quicksilver, que es otro de mis libros favoritos del año. El sistema de magia estuvo muy interesante. El principio sí es un poquito lento porque me acuerdo que lo empecé a leer y lo tuve que dejar y leer otra cosa porque no, como que no me atrapaba. Pero en cuanto pasé al tercer capítulo no pude dejar este libro, me lo acabé bien rápido. Es de las cosas que me arrepiento no haber comprado el libro en físico cuando estaba aún disponible la versión independiente, porque ahorita ya está publicado de manera tradicional, incluso Netflix va a hacer la adaptación, pero ojalá me hubiera conseguido el libro en físico antes de que todo eso sucediera, porque se va a volver como muy, muy famoso, va a ser una saga larga, no sé cuántos van a ser los libros, sé que el próximo año sale el segundo y yo no puedo esperar a que sea publicado. Tiene de los personajes secundarios favoritos de toda mi vida, Carrion Swift es una leyenda. Después regresé a mis raíces del realismo mágico. Yo hace muchos años leía bastante también. Leía mucho autor latinoamericano porque pues no sabía inglés a este nivel en esa época y todo lo que me leía era realismo mágico. A mí me fascinan los elementos mágicos mezclados con la realidad, con la vida cotidiana, y me topé con Ashley Poston, que para mí es de las autoras contemporáneas que mejor hace el realismo mágico mezclado con el romance. Y empecé con The Dead Romantics, que la verdad es que yo no esperaba nada de este libro y me sorprendió. Es de mis libros favoritos de realismo mágico. Y lo único es que si tú no lo has leído, te recomiendo que te esperes a octubre o noviembre porque tiene todas las vibras de otoño. Y si lo disfrutas en un parquecito donde las hojitas ya se cayeron y te compras un tecito o un café, va a ser el ambiente perfecto para estar inmersa en esta historia. Muy interesante, me hizo pensar como en la familia Addams. Eso es lo único que te puedo decir al respecto. Después me leí The Friendship Story. Y ¿cómo te explico que el diálogo interno de la protagonista, yo dije, alguien está leyendo mi mente, alguien me ha observado toda mi vida, porque piensa exactamente lo mismo que yo pienso esta persona? Y después me di cuenta que esta protagonista tiene TDA y tiene autismo, entonces makes sense. Pero muy interesante, habla sobre la problemática que hay de que los adultos batallamos mucho en hacer amistades, sobre todo si somos neurodivergentes. Me gustó mucho ver el desarrollo y el crecimiento del personaje. Es un romance, obviamente. Ambos personajes hablan, su diálogo interno habla mucho de cómo se gustan y cuánto se gustan y se quieren volver a ver y demás. Pero la temática de lo difícil que es como alguien neurodivergente tener una vida normal, ser productivo como todos los demás humanos, y
hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención y es, la protagonista habla de cómo ella no entiende por qué las tareas tan sencillas que otras personas o sus amigos realizaban de una manera tan fácil, a ella le costaba tanto trabajo como el simple hecho de cepillarse los dientes todos los días o tener una rutina constante. Entonces está muy interesante, me gustó mucho el libro y me gustaría leer más de esta autora que es Ruby. En septiembre, no, la pila. Septiembre fue para divertirme. O sea, septiembre fue el mes más divertido porque regresé al Romantasy con una serie que aún no está terminada, pero que yo siento que necesita más hype y que está demasiado divertido. Es que como les explico lo bien que me la pasé leyendo este libro. Es de esos libros que cuando estaba haciendo otras cosas o que estaba en mi teléfono o que estaba viendo un video de YouTube decía, ay, debería de poner de nuevo la película que estaba viendo. Y no era una película, era un libro. Mi cerebro lo registraba como película. Lo disfruté muchísimo. Leí Avalon Tower, que es Academia de Espías para Hadas. Híjole, qué bueno está ese libro. Y me aventé el segundo que también estaba publicado ya, porque tanto así me gustó que dije, yo necesito leerlo. Necesito ya leerlo. Veil of Dreams, que es la secuela, y bastante sorprendida de una manera muy agradable. C.N. Crawford es otra de mis autoras nuevas favoritas. No sé por qué no he agarrado más libros de ella. Como he tenido, conforme ha pasado el tiempo, ha aumentado mi TBR o mi lista de libros por leer. Entonces cada vez como que no he encontrado dónde incorporar otro libro de ella, pero ya tengo descargados varios en mi Kindle listos para leer en estos días de descanso. Nocticadia fue otro 5 estrellas que me sorprendió muchísimo porque les digo, he estado probando diferentes géneros de ficción para ver qué sí me gusta y qué no, y la verdad es que yo no esperé que Nocticadia me gustara porque Nocticadia es un poco más oscuro que los libros que venía leyendo. Para mí entra en la categoría de dark romance o romance oscuro con un poco de gótico, y era la primera vez que leía Carrie Lake, que también me gusta mucho su manera de escribir, describe las cosas de una manera muy bonita. Hace mucho que no leía un libro con ese tipo de descripción. Aún no tengo las herramientas literarias para explicar qué es lo que me gustó de eso, pero sí, como muy bonita manera de describir cosas, ambientes, situaciones, personas, objetos. Y Nocticadia me gustó mucho. No sé qué diga eso de mí, porque es un romance de maestro-estudiante, obviamente mayores de edad. Pero me gustó muchísimo y estoy así como ya quiero leer más Dark Academia y más gótico. Y como me gustó mucho Carrie Lake, en octubre me leí Anatema, también de Carrie Lake. Es un romance bastante oscuro, gótico. Y ahí fue donde Carrie Lake se consolidó como para mí como una autora que tiene una manera muy bonita de describir las cosas. Hay una escena en un bosque, en esta historia hay un bosque muy oscuro con criaturas súper extrañas, y hay unas criaturas que las describe como si fueran mosquitos, pero tienen rostro humano, o sea, del tamaño de los mosquitos con rostro humano, y muerden. Y los describió tan claramente y como tan detalladamente y tan románticamente, no sé si esa es la palabra correcta, pero tan románticamente que yo los tengo grabadísimos en mi cabeza. O sea, esa escena en mi cabeza está grabada. Y estamos llegando casi al final. Noviembre para mí fue más de disfrutar la lectura y de ya saber qué tipo de libros me gustan, como más firmemente escogía los libros que yo sabía que podía llegar a disfrutar. Y aparte ya tenía como 2 meses perteneciendo a un grupo de lectura en una aplicación que se llama Fable. Entonces ya incorporaba como libros que otras personas avalaban como que les gustaba. Entonces ya estaba agregando a mi lista de lectura libros que otras personas comunes y corrientes, no booktokers, no influencers, catalogaban como un buen libro y que tenían gustos comunes conmigo.
Entonces me leí Metal Slinger, que fue un 5 estrellas para mí en noviembre. Cliffhanger, más increíble, no me ha tocado leer, aunque tengo poquito leyendo, pero jamás había leído un cliffhanger así de bueno. De bueno, tan bueno que terminas de leer el libro y dices, necesito empezarlo a leer de nuevo para ver qué pistas, qué señales me perdí. Pero 5 estrellas. Rachel, nunca puedo pronunciar su apellido. Rachel Schneider. Es otra de mis autoras favoritas. No puedo esperar a que sea 2025 para leer su siguiente libro, aunque estoy bastante segura que va a pasar lo mismo que Quicksilver y lo van a agarrar para publicación tradicional y se va a atrasar un poquito la publicación del segundo libro, pero eso es bueno también para nosotros, que ahí ya sea publicada de manera tradicional. Y diciembre, que aún no termina, pero la verdad es que no he leído tantos libros que valga la pena poner el rating, porque han sido novelitas pequeñitas, navideñas, y esas siento que no entran en la categoría de libros que se deben de poner calificación. Entonces, pero sí ha habido uno, solo me leí un libro que me gustó muchísimo, es un romance noventero. Fue bien nostálgico para mí y aparte me encantó que los personajes eran de mi edad. Y si hay algo que yo disfruto mucho es sentirme identificada con lo que estoy leyendo, este libro me gustó muchísimo. If It Makes You Happy, de Julie Olivia. No he leído más libros de ella porque honestamente creo que van como más en la categoría de comedia y este era un poquito más emocional. Sí era un rom-com, pero era más profundo las problemáticas, temas muy interesantes, problemáticas de mujeres en sus 30s y me gustó mucho sentirme identificada con algunas cosas que decía la protagonista. Y aparte el personaje principal masculino era un panadero, es que aquí en español no tiene nombre, pero era panadero repostero y me gustaba mucho escucharlo hablar sobre panadería y repostería porque es algo que yo hago y que estudié. En fin, el caso es que estos fueron mis 5 estrellas del año. Estoy bastante satisfecha con los libros que leí este año. Jamás pensé llegar a leer esta cantidad de libros y que la lectura se volviera un hobby tan importante en mi vida. Veamos qué nos trae el próximo año. Espero muchísimas más 5 estrellas y creo que voy a volverme más crítica porque si notaron, empecé mi año lector en mayo calificando casi 4 libros como 5 estrellas y siento que me he vuelto cada vez más estricta y no a cualquiera le pongo 5 estrellas. Entonces quiero volverme más crítica, quiero hacerme de más herramientas literarias con las que pueda criticar de manera más seria lo que estoy leyendo, aunque va a seguir siendo un hobby y algo que hago por diversión y por mi salud mental, que la verdad es que me ha ayudado mucho leer para mi salud mental, para tener áreas de mi vida satisfechas que tal vez no puedo satisfacer con otras cosas y he amado mucho los libros. Ya entiendo por qué las personas se obsesionan con leer. Nos vemos en el siguiente video. Que pasen felices fiestas.